buen día. Mi nombre es Katia Sander, soy licenciada en nutrición y hoy te quiero hablar sobre la constipación en niños. Si tu hijo se estreñe seguido, estos consejos pueden ayudarte más de lo que necesitas. Dentro de la constipación, lo que podemos mejorar en el hábito intestinal de los niños es ofrecer agua todos los días en varias formas de preparación, en licuados, en sopas, también frutas y verduras todos los días en todos los platos de los niños y variar entre frutas crudas y preparaciones como budines, purecitos o tortas para todos los días. También ofrecer legumbres o sumalas en diferentes formas de preparación. A su vez, favorecer el movimiento y el juego activo estimula mucho el hábito intestinal en los niños. Otro consejo importante es no retar ni apurar al niño al momento de ir al baño. El hábito intestinal va a mejorar con pequeños hábitos diarios. Y no te olvides que también la salud intestinal comienza desde los inicios. Favoreciendo el hábito intestinal en los niños, siempre es importante educarlos y ayudarlos a construir un mejor futuro. Hola, llegó la hora, el minuto, segundo, instante, desde Resistencia Chaco, República Argentina. Esto es Voz y Salud, un programa de índole educativo donde hablaremos sobre la vida cotidiana del hogar y los niños, desde un enfoque de la salud junto a un profesional invitado. Hoy nos visita la doctora Fernández Luz. Es médica recibida de la Universidad Nacional del Nordeste, se especializó en pediatría y luego se especializó en neurología infantil en la ciudad de Buenos Aires. Y actualmente está ejerciendo su función en el servicio de neurología del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Lorenzo Castelán. Bienvenida, doctora Luz Fernández. Neuróloga infantil. Le agradezco por la entrevista que le vamos a hacer. En realidad son preguntas en general, digamos, sobre la neurología y el comportamiento. Bueno, en fin. ¿Cuáles son las patologías neurológicas pediátricas más frecuentes que atiende? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por mi jefe que me mandó a mí a hacer la entrevista. Bueno, para resumir, las enfermedades que vemos más frecuentes en el hospital y en general nuestra actividad cotidiana son epilepsias, desafíos o trastornos en el desarrollo, en alguna parte de la trayectoria de maduración de la persona, donde entran discapacidad, retraso del desarrollo, autismo, problemas del aprendizaje, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, enfermedades neurocutáneas, en fin, hay varias, síndromes genéticos que tienen complicaciones neurológicas. Esa sería como la respuesta tácita, cortante. En general, a medida que ha pasado el tiempo, ya la consulta neurológica ha tomado un modelo mucho más social, en no solo ver la enfermedad, sino a ver a la persona en sí, cómo se integra en su contexto y principalmente a la familia. Así que más allá de diagnosticar, uno siempre tiene en cuenta en qué entorno se rodea esa persona, cómo es ese contexto y se dedica en gran parte a acompañar este proceso. ¿Cuáles son las principales herramientas y estudios de diagnósticos que utiliza? La consulta neurológica en general es una consulta muy compleja y sobre todo es muy larga, lleva mucho tiempo. Imagínate que uno tiene que revisar los antecedentes no solamente del niño, ¿sí?, de cómo nació, de cómo fue su trayectoria hasta el momento de la consulta, teniendo en cuenta por qué consulta, sino cómo fue ese embarazo, cómo son los antecedentes familiares, cómo progresó ese niño, cómo está actualmente, sumado al examen físico, sumado, como te hablaba antes, investigar cómo es en su contexto, ya sea escolar, en el jardín, en actividad recreativa. Si recibe algún apoyo terapéutico, también indagar. Y eso es solamente lo que se llama el armado de la historia clínica. Después de ahí, uno de acuerdo a eso y al examen físico, determina qué exámenes complementarios uno va a solicitar de acuerdo a eso. O sea, hay que
procesar y de acuerdo a eso se determina qué estudio necesita. Acá en el hospital contamos con estudio de neuroimágenes, tomografías, ecografía, resonancia magnética de un excelente equipo, un excelente laboratorio. Contamos en el servicio con un equipo de electroencefalograma y de videoelectro y ahí sacamos una conclusión que intentamos la mayoría de las veces como buena práctica y para mejoría del paciente y su familia hacer un trabajo interdisciplinario con otras especialidades para un abordaje holístico de esa persona. Así que todo eso es llevar a cabo una buena consulta neurológica. Y en todo esto, ¿qué rol cumple la familia en el tratamiento y seguimiento, por supuesto, del paciente? El rol más importante que es acompañar. Primero, si uno habla de un niño, depende de sus cuidadores. Así que sus padres, o sea, sus abuelos, tíos, quienes estén con ellos, el acompañar, el estimular. El cerebro en sí se basa para su crecimiento de factores positivos, de ambientes enriquecidos. Así que si la familia acompaña en un ambiente amable, armonioso y lleva a esos contextos de ese tipo, el crecimiento y cualquier enfermedad se puede afrontar cuando tiene este acompañamiento. Y también lo que aprendimos en estos últimos años es respetar un poco lo que la familia puede en ese momento. No toda persona, no toda familia necesita recibir un diagnóstico brusco y de repente, otras sí. Entonces, y también en el afán uno de empezar un abordaje, de indicar cosas y quizás la familia todavía no está preparada. Entonces es importante el respeto de cómo esta familia se organiza primero ellos para poder adherirse al tratamiento, si no, no hay adherencia. ¿Qué importancia tiene entonces el diagnóstico temprano? Toda la importancia porque nosotros tenemos una capacidad cerebral que se llama neuroplasticidad. El cerebro es plástico. Entonces, cualquier intervención que uno lo haga de manera temprana y oportuna, el resultado y el pronóstico varía, por más que no exista una cura. No es nuestro objetivo siempre, ¿sí? Sino abordar mejor a tiempo para que el cerebro tenga mayor oportunidad, ventana de oportunidad. ¿Y eso cómo influye? Bueno, te voy a decir una sola frase. En los primeros 3 años de vida de un niño, de una persona, ocurren 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Entonces, si yo tengo este cerebro que está trabajando a 1 millón de conexiones por segundo, las intervenciones o los tratamientos que yo logre acomodar oportunamente, por ejemplo, cuando hay un trastorno en el neurodesarrollo, cambia totalmente el pronóstico. Así que la influencia oportuna y adecuada, sobre todo, es muy importante porque se ven los cambios. ¿Qué avances recientes considera importante dentro de la neurología pediátrica? Muchísimos avances. Uno de los que ha cambiado el paradigma de la historia es la terapia génica. O sea, antes había condiciones neurológicas que solamente limitábamos a observar. Ahora se puede corregir ese error genético. Eso se llama terapia génica. Por ejemplo, en las pacientes con atrofia espinal, nosotros acá tenemos un montón de pacientes y que con este tratamiento cambia la historia natural completa de esa persona y, por supuesto, de la familia. Otro es el poder realizar estudios diagnósticos genéticos, metábolos genéticos más precisos. Antes uno evaluaba el síntoma y trataba de determinarlo de acuerdo a cómo iba evolucionando. Si uno tiene un examen ya genético, como un exoma, un genoma, trata directamente la causa. Entonces el abordaje es mucho más específico y preciso. Y agarrando esa palabra preciso, está otro avance que es la medicina de precisión que se habla, que se ocupa muchísimo en epilepsia, y por supuesto la inteligencia artificial que tiene muchísimo peso, por ejemplo, en el avance y la mejor lectura de neuroimágenes. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan las familias de niños con trastornos neurológicos? Y bueno, uno aclara que esto es una especialidad. El problema está en que cuando a veces el niño no pasa por una atención primaria, el neurólogo en general recibe o debería recibir ya un niño con una atención inicial de su médico de familia, de su médico de cabecera, de su pediatra, y uno recibe ya al niño con una sospecha diagnóstica no identificarlo, sino ya para realizar el abordaje específico, y sobre todo esto es importante, ver diagnósticos diferenciales. Esto
es un problema para la familia porque deriva a veces en múltiples consultas que tardan mucho tiempo. Entonces, imagínate lo que te dije en la pregunta anterior, de los 3 años más importantes, que uno tarda prácticamente 1 año en llegar a una consulta específica. El papá, la mamá, no duermen de la ansiedad, de la incertidumbre, de tener ese sentimiento de perder tiempo. Entonces, esa barrera que es invisible a muchos ojos es un gran problema, es lo que se habla de la odisea diagnóstica por la cantidad de tiempo que a veces uno tarda. Y bueno, son accesibilidades que en América Latina, no solamente acá, es un problema y que las políticas de salud tienen que estar con gran empeño ahí. ¿Qué recomendaciones daría a los padres ante sospecha de desafíos neurológicos? Que no se queden con la duda. Si algún papá, mamá, abuelo a cargo del niño, cuidador principal, como uno le dice, sospecha que algo está pasando, nunca se tiene que subestimar la preocupación de un cuidador. Así que si no cierra una respuesta, se busca otra. No se queden con la duda, porque nadie conoce mejor a su hijo que los propios papás. ¿Desea agregar alguna reflexión o comentario final? Sí, la importancia de no perder la espiritualidad y la bondad, que son 2 factores que la inteligencia artificial seguramente no va a poder acaparar o reemplazar en estos tiempos que corren, que tiene su lado bueno, pero este no es tan bueno, así que continuar así, porque eso es el camino para uno seguir acompañando a las familias que cuando vienen a hacer una consulta neurológica en general no es una buena noticia, como siempre me dicen. Entonces, si uno mantiene, va a poder acompañar de una manera adecuada y correcta en estos tiempos que corren. Doctora Luz Fernández, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por hacer empatía con este programa, que lo estamos haciendo a pulmón. A pulmón, y la verdad que siempre quisiera decirle esto, que siempre la admiré porque es una buena profesional. Gracias. Se ha instruido, no es de ahora que la conozco, así que sí, es verdad. La verdad que ha sido siempre una excelente profesional y siempre su comportamiento ha resaltado en todos lados, pero para bien de los niños y niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias por este espacio, porque la verdad el tiempo vale y para nosotros es sumamente importante de que usted hoy esté sentada acá admitiendo esta entrevista. Bueno, gracias a vos. Es cierto que nos conocemos desde el Hospital Viejo, tantos años. Yo sé que vos me querés un montón, pero bueno, al lado mío también hay todo un equipo, nuestro jefe, el doctor Lucas Beltrán, Sole Arévalo y el doctor Diego Ballesta, que fue nuestra última adquisición acá en el hospital, y tratamos de siempre dar lo mejor, igual que acá. Me enorgullece verte haciendo este programa, que está bueno para el hospital, porque uno promueve y promociona la salud, que es re importante, y que estés rodeado de tu familia. Así que muy contenta. Gracias, Rey. Gracias. Bueno, me hiciste muchísimas sonrojar. gracias. Bueno.